Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería reconocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución equivocada ante la belleza de una fórmula exacta. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar una matriz con la suma de los subíndices eh, respectivos de la posición. Es decir, si estamos en un dato de la fila 1, columna 2, entonces a esa posición le llevará el 3, que será la suma de la fila y columna. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 30. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero, la variable n. En esta función entonces declaramos línea 18 una matriz de tipo entero de orden n por n. En las líneas 20 a 23 llenamos la matriz con la suma de los subíndices, que simplemente será las posiciones de las variables controladoras de los ciclos for. Recuerde que los ciclos recorren las filas y columnas. Le invitamos a visitar la tutoría matriz suma subíndices en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas a partir de clases. Las clases se reutilizan. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declara la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Los comportamientos son funciones. Bueno, y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces, en la interfaz vemos que declaramos los atributos XY. Estos atributos son entonces usados en la función ejecutar. Los atributos son variables de instancia o variables generales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 7, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función. Con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el retorno, el tipo de retorno de la función, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro entonces un valor de tipo entero en la variable n. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. La función ejecutar entonces recibe un parámetro. Los parámetros van separados con dos puntos. Con esto queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, líneas 10 a 31. La implementación va entonces entre las directivas @implementation @end. En la implementación hay un método especial, el constructor, el método init, líneas 11 a 15. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase matriz suma subíndices, o sea en la línea 38. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. No es necesario inicializar la x y la y, ya que en la función ejecutar se hace. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase matriz suma subíndices. Para usar entonces esta clase en otros archivos es más conveniente que usted programe la interfaz en archivos con extensión .h, la implementación en archivos con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar y pegar toda la clase en los archivos diferentes que la usen.
Entonces, para usar una clase, recuerde que se instancian objetos. Entonces, en las líneas 33 a 42, en el main, que es el método de inicio, primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño de la matriz. Y luego vamos a crear un puntero llamado obj de la clase matriz suma subíndices, línea 38. Este puntero obj, para instanciarlo, entonces vamos a invocar al método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al método init, que es el constructor por defecto. Con eso, este puntero apunta a un objeto de esta clase. Ya se puede usar. En la línea 39 entre corchetes se invoca el método ejecutar y se envía como parámetro el valor de n. Con eso, este parámetro primero que todo pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Y con eso el compilador va de la línea 39 a la línea 16 y continúa mostrando entonces así la solución del problema. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita llenar una matriz con la suma de los subíndices respectivos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook